cómo está distribuido prácticamente esto, ¿no? Ahora, la administración pública. ¿Quiénes son los que administran los órganos de poder en el Estado boliviano? Entonces, la administración pública sería en este caso un conjunto de órganos administrativos que realizan actividades a la provisión de bienes, obras y servicios para el beneficio de la sociedad. Es decir, todos los órganos públicos que tenemos hoy en el Estado tienen que hacer este tipo de actividades que provean a la comunidad o a la sociedad bienes, obras y servicios, pero que sea en beneficio para ellos mismos, ¿no? Estamos hablando de la construcción de carreteras, estamos hablando, yo que sé, la construcción en la parte de salud, hospitales de primero, segundo, tercer nivel. Luego estamos hablando en el caso de la educación primaria, escuelas, colegios y también universidades, ¿no? Que son parte de todo lo que es la parte de la educación, ¿no? Hemos hablado de eso y bueno, y nos vamos a los órganos del Estado, ¿no? Entonces, cuando hablamos de los órganos, hemos dicho que el sistema de gobierno nacional mm, que está siendo indicado en el artículo 111, donde nos dice, ¿no? Bolivia adopta para su gobierno la forma democrática participativa, representativa y comunitaria, con equivalencia de condiciones entre hombres y mujeres. O sea, es decir, la constitución política del Estado eh, reconoce la forma democrática que se debe tener en nuestro país. Cuando hablamos de forma democrática, queremos decir que todas las personas ya mayores de edad, a partir de los 18 años, realizan todas sus actividades de manera participativa desde la elección de sus autoridades, ¿no? Y además dice, la participación también es reconocida entre hombres y mujeres de manera igual, es decir, chachahuarmi, ¿no? Igual, los hombres y las mujeres son iguales, es reconocida. Incluso, no solamente es reconocida, sino también se exige la participación en todos los poderes del Estado en la misma cantidad, ¿no? Entonces el Estado eh, organiza su estructura y su poder público a través de los órganos de poder. En este caso tenemos cuatro órganos de poder: el poder legislativo, el poder ejecutivo, el poder judicial y justamente el electoral. En ese orden, por si acaso, ¿no? A veces hay gente que empieza por el judicial, el electoral, ejecutivo. No, es una especie de jerarquía. Claro que tienen en el mismo nivel está por si acaso, ¿no? Pero hay siempre un legislativo, un ejecutivo, judicial, electoral, ¿no? Además que la soberanía, hemos dicho, reside en el pueblo, su ejercicio está delegado a estos poderes. Nosotros elegimos, ¿no? Elegimos al poder legislativo, elegimos al poder ejecutivo, hoy estamos ya discutiendo la elección del poder judicial y el electoral, que también es elegido, pero de otra manera, pero que tiene un rol específico, la parte electoral, simplemente, ¿no? Ese es, digamos, cómo están organizados prácticamente estos órganos, ¿no? Ya. Ahora, ¿qué pasa, digamos, con estos órganos? Aquí tenemos cómo están conformados estos órganos. El legislativo. En el legislativo tenemos dos cámaras, la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. ¿Cuál es la tarea fundamental de esta Cámara? Dice claramente dictar leyes, abrogar, derogar, modificar e interpretar las mismas, ¿no? Ejercer atribuciones que están señaladas en la Constitución Política del Estado. Por ejemplo, dice que en la Constitución Política del Estado
nos dice que la Cámara de Diputados está conformado por 130 diputados, de los cuales, la mitad o el 50% son diputados uninominales y el resto son diputados plurinacionales. ¿Qué significa esto? Que los diputados uninominales son elegidos en las circunscripciones electorales, ¿ya? O territoriales también podríamos decir. Por ejemplo, en el caso del Alto, tenemos 4 circunscripciones. Esto dependiendo de la cantidad de habitantes que tiene cada, yo qué sé, cada distrito electoral, ¿no? Entonces, seguramente nosotros tenemos 4 porque rebasamos más de los 800,000 habitantes. Con nuevo censo, seguramente, que tal vez tengamos 5, posiblemente, ¿no? O 6, no sabemos exactamente cuántas personas somos. Seguramente el resultado de este último censo nos dirá eso, ¿no? Entonces son 130, 65 plurinominales y 65 uninominales. Los 65 plurinominales van, como quien dice, de la mano del candidato a presidente, ¿no? Del partido, ¿ya? Luego tenemos la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores. Está conformado por un total de 36 miembros. En cada departamento se eligen cuatro representantes, 4 senadores por circunscripción departamental, por votación también universal, directa y secreta, en forma proporcional, de acuerdo a las leyes que tenemos en este momento, ¿ya? Entonces, ahora, cada uno de estos también tiene dentro del legislativo su propia estructura, ¿no? Seguramente ahí tienen comisiones, tiene presidente de cada comisión, etcétera, pero hay un presidente de la Cámara de Senadores y otro presidente de la Cámara de Diputados, quienes sesionan en el transcurso del año y emiten, ¿no es cierto? Seguramente leyes para poder hacer, ¿no? Eso sería. Ahora, entre las principales atribuciones que tiene toda la Asamblea, se llama la Cámara de Senadores y Cámara de Diputados, se llama, o sea, se llama Asamblea Plurinacional, ¿no? Dentro de las atribuciones que tenemos es pues, prácticamente lo que decíamos, aprobar el presupuesto del Estado plurinacional, fijar las numeraciones primero de sus asambleístas, dictar leyes, interpretarlas, derogarlas, abrogarlas. También hemos dicho, eligen a quienes, a los 6 miembros del órgano electoral plurinacional también por 2 tercios cuando se presentan con la documentación respectiva. Después también se tienen que ver mucho con lo que es la preselección de los candidatos para la conformación del Tribunal Constitucional Plurinacional. Eso es lo que se está haciendo actualmente, ¿ya? Luego tenemos, también se aprueba el Plan de Desarrollo Económico y Social, que es presentado prácticamente por el órgano ejecutivo, ¿no? Entonces, ¿qué más? Bueno, eso serían, digamos, en cuanto no, a las tareas que realizan, ¿no? Pero también, ¿no es cierto? No solamente se queda ahí, sino el legislativo controla y fiscaliza a todas las empresas públicas del Estado, ¿no? ¿Ya? O finalmente aquellas entidades mixtas, ¿no? Donde hablamos de sociedades anónimas mixtas, y toda entidad que tenga participación económica con el Estado, dice, ¿no? Entonces, tiene esas atribuciones para poder controlar, fiscalizar, porque finalmente son recursos del Estado y lo que se trata es de que se maneje de manera eficiente, de manera eficaz, estos recursos del Estado, ¿no? Ahora el otro tenemos ya el Ejecutivo, que es el Ejecutivo El Ejecutivo está a cargo de la presidencia del Estado plurinacional y también está bajo la tutela de la vicepresidencia, ¿no? A esto
también existe una estructura, ¿no? La estructura, tenemos a los ministerios del Estado, a los órganos de coordinación, a las instituciones y empresas públicas. Entonces, también tiene su propia estructura, ¿no? Ahora sí, los ministros no son elegidos directamente por el pueblo, sino son elegidos por el presidente del Estado plurinacional. Son, como quien dice, su gente de confianza, quienes deben realizar políticas públicas, ¿no? Quienes deben hacer, controlar, para eso están en cada uno de sus campos. Por eso dice, deben ejecutar. Ay, ratito, eso hemos pasado. ¿Ya? Todo lo que ha sido aprobado como leyes, su nombre dice, deben ejecutar, ¿no? Además, el Ejecutivo también puede emitir algunas normas, pero no son leyes, son decretos supremos. En caso de un gobierno de facto, decretos, ya hemos dicho, decretos leyes, ¿no? Entonces, todo eso tiene que estar en función siempre a lo que dice la ley, ¿no? Ahora también, dentro de sus atribuciones, podríamos decir, cumplir y hacer cumplir todo lo que dice la Constitución Política del Estado, mantener y preservar la unidad, dice, del Estado, ¿no? Después, dirigir y administrar todo lo que es la administración pública y coordinar con ellos, ¿no? Promulgar leyes, entonces, o sea, cuando una vez ha sido aprobado por la Asamblea una determinada ley, quien va a promulgar es justamente el presidente, ¿no? Se promulga. Entonces, a partir de la promulgación, esas leyes, esas normativas, tienen carácter, tienen vigencia y tienen carácter de cumplimiento obligatorio por toda la sociedad, ¿no? También deben presentar los planes de desarrollo económico y social a la Asamblea Plurinacional. Eh, eh, Deben hacer cumplir las sentencias de los tribunales, designar ministros, ministras de Estado y, bueno, muchas otras tareas más que están mencionadas en la Constitución Política de Estado, ¿no? Eh, En cuanto a los ministros, por ejemplo, como ya les digo, son personal que ha sido nominado por el presidente, porque es una de sus atribuciones del presidente, nominar a sus ministros, a sus colaboradores de manera inmediata, ¿no? ¿Qué hacen ellos? Primero proponen y coadyuvan en la formulación de las políticas nacionales del gobierno. Entonces ellos tienen que hacer eso, ¿no? Porque tienen que haber políticas, proponer y dirigir las políticas gubernamentales en su sector, en cada sector, por ejemplo, una política de salud, una política de educación, etcétera, etcétera, ¿no? También tienen que administrar, necesita en cada uno de sus ministerios todo lo que es la gestión pública, ¿no? Después pueden dictar también los ministros resoluciones administrativas, por si acaso, ¿no? No son decretos ni son leyes, sino resoluciones administrativas, que dentro de la normativa está más abajo de un decreto o finalmente de una ley, ¿no? También pueden proponer que se elabore un decreto supremo y se lo puede suscribir con el presidente del Estado plurinacional, ¿no? ¿Qué más? A ver, presentar ante la Asamblea, por ejemplo, los informes, ¿no? Que la Asamblea Plurinacional requiera, ¿ya? Los ministros de Estado, ya hemos dicho, también son responsables de los actos de la administración adoptados en cada uno de sus ministerios, ¿ya? Y dentro de lo que decíamos los ministerios, por ejemplo, eh, en la parte político-normativo está, en la jerarquía está el ministro, ¿ya? Luego, en la decisión ejecutiva, ya un poco más que decide, están los viceministerios. Cada ministerio tiene su propia estructura. La cabeza siempre del ministro,
y luego vienen ahí cuántos viceministros tendrán, pero tienen viceministros, ¿no? Esa es la parte de la decisión ejecutiva, que decir. Y en la dirección están todo lo que son los directores, en su estructura está un poco más abajo que el viceministro. Y luego en la parte operativa podemos encontrar a los jefes de unidad y así sucesivamente. Más abajo seguramente la parte operativa de cada ministerio, ¿no? Después, bueno, dentro del Ejecutivo también tenemos lo que es, ya hemos dicho, la Administración Nacional, que está a cargo del presidente y vicepresidente del Estado Plurinacional. Pero también dentro de esto no solamente son los ministerios, sino también existen empresas descentralizadas y empresas desconcentradas, ¿no? Tenemos varias instituciones, ¿no? Que también hacen parte de la estructura organizacional del órgano ejecutivo. Por ejemplo, tenemos los servicios nacionales, como ser el Servicio Nacional de Impuestos Nacionales, el servicio de la aduana nacional, las instituciones públicas, empresas públicas, entidades autárquicas, sociedades de economía mixta, etcétera, etcétera, ¿no? Y a nivel departamental también, ¿por qué no decir en el Ejecutivo, ¿no? Tenemos ahí las gobernaciones departamentales, las entidades públicas departamentales desconcentradas y descentralizadas, ¿no? También asimismo tenemos en la administración municipal el gobierno municipal y los distritos municipales. Es el caso de nosotros, por ejemplo, a nivel de gobierno municipal tenemos a la cabeza un ejecutivo que estaría a cargo de la alcaldesa, ¿no? Eva Copa, pero también existen subalcaldes, porque sabemos que el Alto es grande y se administra en base a 14 distritos municipales. Entonces, por lo tanto, existen 14 subalcaldes, ¿no? A nivel central, o sea, decía, a nivel central del gobierno municipal, existe lo que se llaman las secretarías de sector. Hay Secretaría de la Mujer, Secretaría de Medio Ambiente, Secretaría, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces también tiene su propia estructura organizacional, pero también tiene, ya hemos dicho, su propio órgano legislativo, que sería el Honorable Consejo Municipal, ¿no es cierto? Está representado por 11 concejales en el caso del Alto, ¿no? Entonces, de esa manera está organizado a nivel, digamos, de gobierno municipal, ¿no? Gobiernos, distritos municipales, ¿no? Por distrito municipal, ¿no? Entonces, cada uno de ellos, ¿no? Luego tenemos el órgano judicial que en este momento prácticamente está siendo objeto de observaciones. Dentro del judicial también tiene su propia estructura. Tenemos el Tribunal Supremo de Justicia, tenemos el Tribunal Agroambiental, tenemos el Consejo de la Magistratura y tenemos el Tribunal Constitucional Plurinacional, ¿no? ¿Ellos qué hacen? Administrar prácticamente lo que es la justicia, dice en este caso, la justicia, ¿no? Cada uno de ellos también tiene sus propias atribuciones. Por ejemplo, el artículo 179 de la Constitución Política del Estado nos dice que la función judicial es única. La jurisdicción ordinaria se ejerce por el Tribunal Supremo de Justicia, los tribunales departamentales y de justicia, los tribunales de sentencia y los jueces, ¿no? Es decir, que tenemos también a nivel departamental justamente los tribunales de justicia a nivel departamental. Entonces, pues en otras palabras, el Tribunal Supremo de Justicia es la máxima, o es el máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria que está integrado por los magistrados, ¿no? Es lo que se está haciendo ahora, los magistrados, ¿no? Se organiza internamente en salas también especializadas, ¿no? Todas esas cosas tienes que ver, ¿ya? Entonces dice, atribuciones del Tribunal Supremo de Justicia,
actuar como tribunal de casación y conocer recursos de nulidad en los casos expresamente señalados, dirimir conflictos de competencia, conocer y resolver y solicitar la única instancia de los procesos de extradición, juzgar como tribunal colegiado en pleno y única instancia al presidente o vicepresidente por delitos cometidos en el ejercicio de su mandato. Se bien el ejemplo que tenemos con Perú recientemente, ¿no? La presidenta se compra relojes, inmediatamente el Tribunal Supremo de Justicia toma cartas en el asunto justamente para juzgar esta situación, ¿no? Por eso dice juzgar como tribunal colegiado en pleno y en única instancia al presidente o vicepresidente por delitos cometidos. Entonces son los únicos que pueden juzgar, ¿no? Preparar proyectos de ley judiciales y presentarlos a la Asamblea Plurinacional. Y bueno, también hay otros que son definidos prácticamente por la Constitución Política del Estado, ¿no? El Tribunal Agroambiental es el máximo tribunal especializado en su jurisdicción agroambiental. Se rige en particular por los principios de función social, integridad, inmediatez, etcétera, etcétera. Son atribuciones del Tribunal Agroambiental, por ejemplo, resolver recursos de casación y nulidad en las acciones reales agrarias forestales, conocer y resolver en única instancia las demandas de nulidad y nulidad de títulos ejecutoriales, conocer y resolver en única instancia los procesos contenciosos administrativos que resulten de los contratos, negociaciones, autorizaciones, etcétera, etcétera. También el Consejo de la Magistratura, ¿no? En realidad es una instancia responsable del régimen disciplinario de la jurisdicción ordinaria, ¿ya? Son atribuciones promover y revocar la revocatoria de mandato de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y del Tribunal Agroambiental, ¿no es cierto? El Consejo de la Magistratura. Designados, bueno, son cosas más administrativas, ¿no? Luego tenemos las atribuciones del Tribunal Constitucional Plurinacional. También tienen muchas tareas que resolver. Tenemos luego la parte, el órgano electoral, ¿no? El electoral también tiene su propia estructura, ¿no? Allá lleva a la cabeza tenemos al Tribunal Supremo Electoral y luego de eso tenemos a los tribunales electorales departamentales en cada departamento, 9, a los juzgados electorales, a los jurados de mesa, a los notarios electorales, todas aquellas que tienen que ver justamente con la parte electoral, ¿no? Entonces, el Tribunal Supremo Electoral es el responsable de organizar, administrar y ejecutar los procesos electorales y proclamar sus resultados. El tribunal garantiza que el sufragio se ejercite efectivamente conforme a lo dispuestos en la Constitución, es decir, hacer que las elecciones sean totalmente transparentes, ¿no es cierto? Entonces son los cuatro órganos que tenemos en este momento en nuestro país. Ya, por eso dice, prepara, desarrolla, vigilia y controla los procesos electorales. ¿Ya? Pero también a su vez nosotros tenemos lo que se llama la administración pública. ¿Ya? Y la administración pública nos habla y nos dice es un conjunto de órganos administrativos que sirven al Estado para la realización de sus funciones, actividades destinadas a la provisión de bienes y obras en beneficio de la sociedad, ¿no? Y dentro de esto tenemos las instituciones públicas descentralizadas, desconcentradas, las autárquicas, las empresas del sector público, que tienen que prácticamente hacer un trabajo de manera eficiente, eficaz, ¿no es cierto?
reduciendo los gastos inútiles, conservar y utilizar con criterio el patrimonio del Estado, siempre cuidar que el Estado sea transparente en el manejo de sus recursos, ¿no? También, por otro lado, la administración pública debe proteger el bienestar y el interés de todos los servidores públicos, ¿no? Entonces, eso es. Ahora hemos dicho también, dentro del Estado también existen organismos de control, organizaciones de control. ¿Y cuáles son esas organizaciones de control? Tenemos a lo que es la Contraloría General del Estado, ¿no? Ese es, por ejemplo, dentro del sistema o de la ley 178, tenemos un sistema, el sistema de control gubernamental. Entonces, ¿quién hace eso? ¿Quién es el órgano rector? El órgano rector es la Contraloría General del Estado Plurinacional. Dentro tiene dos subsistemas, el control previo y el control posterior, ¿no? Entonces, eso lo realiza la Contraloría General del Estado Plurinacional. Por eso dice, ejerce control de la administración de las entidades públicas y en las que el Estado tenga participación o interés económico, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? ¿No? Por ejemplo, hemos comprado, yo qué sé, 100 llantas de una empresa privada. Entonces, hay una participación de la empresa privada. Entonces, por lo tanto, tiene que cuidar, en este caso, los intereses del Estado, ¿no? Tenemos luego, ahora, dentro de lo que es antes de pasar, la Contraloría General del Estado también tiene atribuciones, ¿no? Y deben estar fundamentados, dice, en el principio de la legalidad, ¿no? Legalidad, transparencia, eficacia y eficiencia, economía, equidad, oportunidad y objetividad. No, no se puede trabajar así nomás porque me han dicho o porque es mi enemigo, sino tiene que haber ese tipo de controles que se realicen para determinar la situación de las personas que hayan manejado una determinada, podríamos decir, un organismo del Estado. A ver, estamos a 2 minutos, todavía tenemos tiempo, ¿no? Entonces sería eso, ¿no? Entonces la Contraloría es responsable de la supervisión y el control externo posterior, ya hemos dicho. Además que la Contraloría debe presentar, dice, un informe cada año de su labor de fiscalización, ¿no? Del sector a la Asamblea Plurinacional, ¿no? ¿Qué es lo que ha hecho, qué es lo que no ha hecho, qué problemas hay? Bueno, esto es lo que dice la normativa. Ahora, en la práctica, bueno, pues nunca yo he escuchado eso, ¿no? De que hayan presentado de forma pública un informe, ¿no? No sé si lo harán directamente con una nota, ¿cómo harán? No sé, no conozco, ¿ya? Luego tenemos organizaciones de defensa de la sociedad. Tenemos dos organizaciones, el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo, ¿no? El Ministerio Público dice promueve la acción de la justicia, defiende la legalidad, defiende los intereses del Estado y de la sociedad, ejerce la función penal, dice, ¿no? O pública, ¿ya? Mientras que la Defensoría del Pueblo vela por la vigencia, promoción, difusión y cumplimiento de los derechos humanos, ¿no? Tanto que estos derechos humanos son de manera individual o también colectivo, ¿no? Las leyes e instrumentos internacionales, la función del sector público, ¿no es cierto? Y privada con los servidores públicos, tienen que ver eso, ¿no? Entonces, ya hemos dicho, el defensor del pueblo vela por la promoción, difusión y cumplimiento de los derechos humanos, ¿no? Además, tiene atribuciones. Estamos a menos de 1 minuto. A ver, vamos a dejar de compartir y vamos a volver a ingresar, por favor, jóvenes señoritas, ¿ya? Eh, vamos a volver.
ejemplo, el fiscal general del Estado plurinacional, está ahí así, el fiscal general, ¿no? Prácticamente es la autoridad jerárquica dentro de lo que es el Ministerio Público. Y, y además, ¿cierto? Ejerce la representación de la institución como tal, ¿no? Y además, en cada uno de los departamentos también tenemos los fiscales departamentales, que serían las máximas autoridades, pero en cada departamento, ¿no? Cada departamento. Asimismo, ¿no es cierto? Tenemos, ya hemos dicho, fiscales departamentales, fiscales en materia y demás fiscales establecidas por ley, ¿no? Entonces, también tenemos una estructura que hace de que este ministerio trabaje, ¿no? Y después tenemos otra organización que es la Organización Defensa del Estado. Y en este caso, este es nuevo, por ejemplo, es una institución nueva que debe tener más de tal vez 10 años, ¿no? Entonces, es la institución que representa jurídica públicamente, que tiene como atribuciones promover y defender y precautelar los intereses del Estado, ¿no? Su organización y su estructura serán también están determinados por la ley correspondiente. ¿Qué quiere decir? Defensoría o Procuraduría General del Estado. Defensa de los intereses del Estado. Por ejemplo, tenemos el caso de la salida soberana al mar, tenemos el SILAN, las cosas que bueno, se ha llegado, digamos, a otros niveles, a nivel internacional, y que prácticamente la Procuraduría, con la contratación de abogados, de hecho, ha tenido que hacer presencia para defender la soberanía en nuestro país, ¿no? ¿Qué más tenemos? Abajo tenemos también eh, tenemos, a ver, a quiénes, a los servidores públicos, antes de pasar a las instituciones, los servidores públicos, ¿no? Ya hemos dicho, los servidores son personas que forman parte de la carrera administrativa, excepto aquellas que desempeñen cargos electivos o las designadas quienes ejerzan funciones de libre nombramiento. Libre nombramiento, por ejemplo, ya hemos dicho, un ministro, un viceministro, etcétera, ¿no? Cargos electivos, es decir, los quienes han sido elegidos por voto, por ejemplo, el alcalde, el gobernador, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ellos son, ¿no? Pero se los considera servidores públicos a todas. Ha cambiado esto, ¿no? ¿Por qué se le dice servidor? Porque tiene que servir, ¿no? Ahora, son atribuciones de estos servidores, por ejemplo, siempre nos vamos a basar en el cumplimiento de la Constitución Política del Estado, ¿sí? También nos dice el cumplimiento con todas las responsabilidades de acuerdo a los principios de la función pública. Presentar declaraciones juradas, ¿no? Cada servidor público tiene que presentar para evitar cualquier otra situación o enriquecimiento ilícito o finalmente producto del cargo que uno desempeña, ¿no? Entonces, luego tenemos también, ¿qué más a ver? Deben rendir, ¿no? Los servidores públicos cuentas sobre sus responsabilidades económicas, políticas, técnicas y administrativas en el ejercicio de esa función pública, ¿no? Respetar y proteger también todo lo que se trata los bienes del Estado, ¿no? Y abstenerse de utilizar esos bienes del Estado para otras actividades ajenas a lo que está destinado, ¿no? Por ejemplo, tenemos una computadora y yo qué sé, digamos que es una computadora, es un bien del Estado, pero estamos utilizando para hacer, yo qué sé, una tarea de la escuela, del colegio, hacer afiches para una campaña política, etcétera, ¿no? O finalmente vehículos, ¿no? Vehículos que son del Estado, manejarlo para una campaña política. No está totalmente prohibido eso, ¿no?
Y también, además, el servidor público está prohibido desempeñar simultáneamente más de un cargo público remunerado a tiempo completo, ¿no? En el caso de los docentes, sí está permitido mediante una norma que las personas que ejercen docencia pueden también al mismo tiempo trabajar, ser servidores públicos en alguna institución pública, ¿no? Le da, pero solamente en dos, con una carga horaria de dos materias, por ejemplo, ¿no? Además, fuera del horario establecido, por ejemplo, de 7 a 9 de la mañana, de 12 a 2 y en la noche puede ejercer, pero no a partir de las 9 a 12, de 2 a 6, no puede ejercer ese cargo porque estaría siendo remunerado por doble partida. Eso está prohibido, ¿no? ¿Qué más haberemos dicho? Actúa, digamos, cuando sus intereses entren en conflicto. Nombrar en la función pública a personas de las cuales tenga parentesco, ¿no? Eh, ¿Qué más tenemos? Tenemos el caso de la participación y control social, ¿no? Tenemos ahí el control social, que también debe estar en todos los niveles del Estado y en las empresas e instituciones públicas, ¿no? Tanto mixtas o privadas que tengan siempre interés con el Estado, ¿no? Eh, ¿Qué más tenemos? A ver, ¿cuáles serían las atribuciones que tiene el control social? Participar en la formulación de las políticas de Estado, apoyar al órgano legislativo, en la construcción colectiva de leyes, desarrollar el control social en todos los niveles del Estado y en las entidades territoriales autónomas, autárquicas, descentralizadas, también desconcentradas, conocer y pronunciarse sobre los informes de gestión de los órganos del Estado, ¿no? También tiene por atribuciones que ellos pueden denunciar ante las instituciones correspondientes para que se pueda realizar una investigación del procesamiento de los casos, que considere, bueno, el control social conveniente, ¿no? Además, formular informes que fundamenten la solicitud de revocatoria de mandato de acuerdo a procedimientos establecidos en la Constitución Política del Estado, es decir, en base a documentación, en base a pruebas claras y transparentes, pueden solicitar la revocatoria de mandato, por ejemplo, el caso de una alcaldesa, digamos, o de un alcalde, digamos, ¿no? Que no esté cumpliendo con lo establecido en sus funciones, entonces pueden solicitar ellos, no hacer una revocatoria. Y una revocatoria prácticamente es, eh, es decir si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo ya con esta autoridad para que inmediatamente se lleve al otro proceso de una nueva reelección, ¿no? Eso también tiene sus tiempos establecidos. Por otro lado, tenemos lo que son las instituciones de defensa. Tenemos ahí cuatro instituciones de defensa, donde estaría el ejército, la Fuerza Aérea, la Armada Boliviana, que prácticamente comprenden lo que son las Fuerzas Armadas y con el objetivo y la misión de defender y conservar la independencia, seguridad y la estabilidad del Estado boliviano, ¿sí? De todo. Y las Fuerzas Armadas no tienen que estar el ejército controlando las fronteras, ¿no? De manera terrestre, ¿no? Para que preservando prácticamente el territorio nacional, ¿cierto? La Fuerza Aérea también tiene esa misión de controlar lo que es el espacio aéreo, ¿no? De que nadie esté violando nuestro espacio aéreo eh, de aviones de otros países, ¿no? Y la Armada Boliviana también, ¿no? Tiene la función de cuidar, pero ya en la parte lacustre, ¿no? Ríos, mares, estamos hablando de, 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 todo lo que es la parte de hídrica, ¿no? Agua, ¿sí? Entonces, tienen que cuidar lo que se llama la soberanía del Estado Nacional, la soberanía.
Por otro lado, tenemos la Policía Nacional, que también tiene su propia estructura, ¿no? La Policía Nacional. Eh, tenemos, hay varias unidades, ¿no? Varias fuerzas se llaman, ¿no? Fuerza especial, lucha contra el crimen, contra la violencia, contra, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces dice, su función principal es la defensa de la sociedad y la conservación del orden público, dice, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso es el caso de las Fuerzas Armadas, ¿no? La policía, por ejemplo, tiene la misión específica de la defensa de la sociedad y la conservación del orden público y el cumplimiento de las leyes en todo el territorio nacional. También ejercerá la función policial de forma integral, indivisible y bajo un mando único. ¿Sí? Tenemos un comando nacional de la Policía Nacional. Bajo ese mando, todas las fuerzas se desarrollan. Ahí está tránsito, no sé, tantas instituciones que también tiene la Policía Nacional. Entonces, también tiene su propia estructura, ¿no? Luego tenemos, por otro lado, las instituciones constitucionales autónomas, ¿no? Ya, entonces la Bolivia actualmente se organiza territorialmente, ya hemos dicho, en departamentos, ¿no? Y esos departamentos están divididos en provincias, ¿no? También tenemos municipios, también tenemos territorios indígenas originarios campesinos que están reconocidos por la Constitución Política del Estado, ¿no? Y para ello nosotros tenemos instituciones constitucionales autónomas, ¿no? Por ejemplo, tenemos un gobierno autónomo departamental en cada uno de los departamentos del país. Tenemos, por lo tanto, nueve gobiernos autónomos departamentales, ¿no? Ese gobierno autónomo también tiene su propia estructura, un ejecutivo que está a cargo del gobernador, ¿no? En muchos casos, dependiendo de sus cartas orgánicas, también está un vicegobernador, dependiendo también de la magnitud del territorio que ellos administran, ¿no? Pero asimismo tienen una asamblea departamental, ¿no? Una asamblea departamental, ¿ya? Entonces, con la facultad deliberativa, fiscalizadora, legislativa en su ámbito de sus competencias y por un órgano ejecutivo, ¿no? Esta asamblea está constituido por asambleístas departamentales elegidos por votación directa y por los asambleístas elegidos por las naciones originarias campesinas de acuerdo a sus normas y procedimientos, ¿no? Entonces, en el caso de La Paz tenemos 20 provincias, por lo tanto ya existen 20 asambleístas, o sea, uno por cada provincia, pero asimismo también existen asambleístas eh, que son de las naciones originarias campesinas, ¿no? Entonces, se tiene eso, ¿ya? Por otro lado, tenemos el gobierno autónomo regional, ¿no? También existe una asamblea regional con las facultades deliberativas, normativos, administrativa y fiscalizadora en su ámbito de sus competencias, ¿no? Entonces, la autonomía regional está conformado por varios municipios, por si acaso, o provincias con continuidad geográfica, ¿sí? Y sin trascender límites departamentales. Es decir, no puede ser, digamos, una autonomía regional que esté en dos departamentos, Oruro, Potosí, por ejemplo, no puede estar, ¿no? Tienen que ser dentro de cada uno de los departamentos, ¿no? Y además esas provincias tienen que estar unidas, hemos dicho, no tienen que estar separadas, ¿no? Eso es lo que hemos hablado un poquito de las mancomunidades, ¿no? El gobierno de cada autonomía regional está constituido por una asamblea nacional o regional, perdón, con facultades deliberativas, legislativas, municipales, etcétera, etcétera, ¿no? Luego tenemos el gobierno autónomo municipal, también tiene
la parte deliberativa fiscalizadora, que sería el Consejo Municipal, ¿no? Ya hemos dicho, tiene esa facultad deliberativa, fiscalizadora y legislativa municipal en el ámbito de sus competencias. ¿A quién fiscaliza? ¿No? Fiscalizan justamente en este caso al Ejecutivo. Si es un gobierno autónomo municipal, estamos hablando a su alcalde, a los subalcaldes y bueno, a toda la estructura administrativa que tiene un municipio, ¿no? Entonces, la autonomía municipal, ya hemos dicho, está constituido por el Consejo Municipal con facultades deliberativas, fiscalizadoras, legislativas, ¿no es cierto? Y a su vez, ¿no es cierto?, tenemos que distinguir lo que es el municipio y lo que es la municipalidad. El municipio, hemos dicho, es la unidad territorial políticamente y administrativamente organizada en jurisdicción con sus habitantes, mientras que la municipalidad es un derecho público con personalidad jurídica y tiene patrimonio propio, ¿no? Está, es decir, en otras palabras, es el gobierno, constituido por ejemplo, en este caso, es la alcaldía, ¿no es cierto? Es el lugar, la institución en donde emanan muchas disposiciones municipales. Por otro lado, tenemos lo que son las autonomías indígenas originarias campesinas, ¿no? Que consiste en el autogobierno como ejercicio de la libre autodeterminación de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos. La conformación se basa en los territorios ancestrales y en la voluntad de su población expresada en la consulta de acuerdo a la Constitución Política de Bolivia, ¿no? Por otro lado, tenemos también otra institución que es muy importante mencionar, es justamente la autonomía universitaria. Eh, la autonomía universitaria está referido a la libre administración de sus recursos, nombramiento de sus rectores, personal docente y administrativo, la elaboración y aprobación de sus estatutos, planes de estudio y presupuestos anuales, ¿no es cierto? Entonces, también, ¿ya? Puedas realizar contratos con diferentes tipos de instituciones, ¿no? Entonces, eso es, por eso se llama autonomía, más que todo por el libre nombramiento de sus autoridades y personal administrativo y docentes, ¿no? Eso es más que todo, por eso se llama autonomía. Además, por la administración de sus propios recursos, ¿no? Claro que los recursos provienen del Estado plurinacional. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? Bueno, esto sería, digamos, un poco el repaso que queríamos hacerlos, la primera parte de la del primer tema sobre el Estado boliviano. No sé si hay alguna pregunta sobre esto. Hola, Todo hola, claro, Lice. Muchas gracias por Fanny. ayudarnos. Todo claro, licenciado. Gracias, Está más, mejor a usted por ayudarnos ya está un bien, poco más claro lo que es el tema, ¿no?